En el segundo año de Asá, rey de Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, ascendió al trono de Israel y reinó allí 2 años. Pero Nadab hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de su padre, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo derrotó en la ciudad filistea de Gibetón, a la que Nadab y todo Israel tenían sitiada. En el tercer año de Asá, rey de Judá, Basá mató a Nadab y lo sucedió en el trono. Tan pronto como comenzó a reinar, Basá mató a toda la familia de Jeroboam. No dejó vivo a ninguno de sus descendientes, sino que los eliminó a todos, según la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Ahías el Silonita. Esto sucedió a raíz de los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a los israelitas, con lo que provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durante los reinados de Asá de Judá y Basá de Israel hubo guerra entre ellos. En el tercer año de Asá, rey de Judá, Basá, hijo de Ahías, ascendió al trono y durante 24 años reinó en Tirsá sobre todo Israel. Basá hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Capítulo 16. En aquel tiempo la palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Hananí, y le dio este mensaje contra Basá: Yo te levanté del polvo y te hice gobernante de mi pueblo Israel, pero tú seguiste el mal ejemplo de Jeroboam e hiciste que mi pueblo Israel pecara y provocara así mi enojo. Por eso estoy a punto de aniquilarte y de hacer con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Los demás acontecimientos del reinado de Basá y lo que hizo y atañe a sus obras están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Basá murió y fue sepultado en Tirsá, y su hijo Elá lo sucedió en el trono. Además, por medio del profeta Jehú, hijo de Hananí, la palabra del Señor vino contra Basá y su familia, debido a todas las ofensas que éste había cometido contra el Señor, provocando así su ira. Y aunque destruyó a la familia de Jeroboam, llegó a ser semejante a ésta por las obras que hizo. En el año 26 de Asá, rey de Judá, Elá, hijo de Basá, ascendió al trono de Israel, y reinó 2 años en Tirsá, pero conspiró contra él Zimri, uno de sus funcionarios, que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elá en Tirsá, emborrachándose en la casa de Arsá, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Zimri y lo hirió de muerte, y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asá, rey de Judá. Tan pronto como Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Basá, exterminó hasta el último varón, fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Basá, conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Basá por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados que Basá y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asá, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Zimri reinó en Tirsá 7 días, el mismo día en que las tropas oyeron decir que Zimri había conspirado contra el rey y lo había asesinado. Allí mismo en el campamento todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron Tirsá.
Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en dos facciones. La mitad respaldaba como rey a Tibni, hijo de Ginat, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los de Tibni, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri ascendió al trono. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsá. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 66 kilos de plata, y allí construyó una ciudad. En honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, la llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel, y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que atañe a las proezas que realizó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Aserá. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempos de Acab, Hiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Ahora bien, Elías el de Tisbe de Galad fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro.
Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo, contestó Elías, y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó, Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, la haces sufrir, matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó, Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías, y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho, y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo, tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios, y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo, y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración, y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles.
pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Salmo 134. Bendigan al Señor todos ustedes sus siervos, que de noche permanecen en la casa del Señor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que desde Sión los bendiga el Señor, creador del cielo y de la tierra. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Cala más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. El revoltoso siempre anda buscando camorra, pero se las verá con un mensajero cruel.